Buenas tardes, Marjorie, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Marjorie? ¿Tienes alguna pregunta específica? No ninguna entrada para reforzar el tema del lenguaje. Ah, ya, perfecto. Muy bien, chicos, bienvenidos a las consultas académicas del lenguaje de hoy, 28 de enero. Esta semana, y lo menciono en la primera parte de la resolución de las preguntas para que quede en la grabación, ¿sí? Estamos continuando con el tema la oración, ¿correcto? Es un tema bastante extenso. Hay que ver no solamente estructura, sino también funciones. Y esta semana 14 trata de la clasificación de la oración, ¿no? Entonces, con sus profesores, ya sea en sus clases presenciales o en sus clases virtuales, van a tocar en primera instancia cómo se clasifica o cómo se clasifican los diferentes modos de cómo se puede presentar una oración, ¿no? Entonces, hay un criterio que es desde el grado de complejidad estructural, según su estructura. Y según la estructura, vas a ver el tema de oración bimembre simple y también oración compuesta. Entonces, tener en cuenta que cuando hablamos de una bimembre simple, estamos ante una proposición. Cuando yo digo una proposición, yo digo una idea, ¿no? ¿Ok? Un juicio. En cambio, cuando hablamos de una oración bimembre compuesta, puede ser que en esta oración haya, no puede ser, aparece más de una idea. Pueden aparecer más de dos, por supuesto. Entonces, lo que tú tienes que hacer es aprender a reconocer estas estructuras, ¿no? Y en los ejemplos que muestra esta PPT, vemos, por ejemplo, que dice, hemos seleccionado las figuras de animales, ¿no? Entonces, se van a aparecer verbos en perífrasis, o sea, que contiene más de un lexema, ¿ok? O sencillamente el verbo como una sola palabra, ¿correcto? De repente no figura el pronombre o la frase nominal que hace de sujeto, pero está sobreentendido, ¿no? Está sobreentendido y lo puedes tú hallar gracias al verbo, ¿correcto? Y eso lo hemos visto la semana pasada cuando vimos sujeto, ¿no? Las clases de sujeto. En cambio, cuando hablamos de una oración bimembre compuesta, estamos ante más de una proposición, ¿no? Guardé los lapiceros que me diste ayer. Mira, ves. Desde el momento que figura más de un verbo, ya que está dando a conocer dos ideas, ¿no? Primero los lapiceros, ¿no? Que guardó, y luego implica que estos fueron los que les dio ayer, ¿no? Entonces ahí hay más de una proposición. Lo mismo acá, ¿no? Señor, ingrese al auditorio principal. Concluí mis estudios, me otorgaron el certificado acá, ¿no? Mira. Acá. Concluí mis estudios, proposición 1,
Me otorgaron el certificado proposición 2. Acá también, Rocío trabaja en Miraflores, Dora en Los Olivos. Solo que esta coma es una coma elíptica, ¿no? Reemplaza este verbo. Entonces, eso es lo que tienes que reconocer cuando te toca analizar las oraciones. Si se te presenta en su manera simple o en su manera compuesta. ¿Qué más vas a tocar esta semana? Vas a también a clasificar las oraciones según el predicado, según su naturaleza. ¿Correcto? Entonces tenemos a la oración de predicado nominal y también tenemos a la oración de predicado verbal. ¿Y cómo lo reconozco? Porque esto ya tú también te acuerdas, ¿no? Cuando vimos predicado. Si te has dado cuenta, los temas siguientes le añaden de repente algo más, pero finalmente es información que ya se tocó, ¿no? Entonces, la oración de predicado nominal la reconoces porque hay presencia de verbo copulativo y obviamente si hay verbo copulativo también hay complemento atributo. En cambio, la oración de predicado verbal presenta un verbo predicativo, o sea que no es copulativo y los complementos que pueden acompañar al verbo predicativo son varios, ¿no? Varios, diferentes. Ahora, una oración de predicado nominal no es que solamente tenga y únicamente complemento atributo. También ese complemento atributo puede aparecer con un complemento circunstancial después, ¿no? Bien. Ahora, si observamos las oraciones que finalmente después de comprender la teoría, eso es lo que se va a analizar, vemos acá, ¿no? Esos jóvenes son ágiles. Indudablemente se trata de una oración de predicado nominal. ¿Por qué? Porque vemos que hay un verbo que necesita de este complemento para que se pueda entender, ¿no? No puede ser la oración en son. Y esto es un adjetivo que me está dando información de quién, del núcleo, sí, del sujeto. Y dejo se encarga el verbo copular, el complemento atributo, ¿no? De apoyar al verbo copulativo, que no tiene la capacidad de ser predicado por sí solo y que necesita información del sujeto que se complemente, ¿no es cierto? Y que puede ser un adjetivo, como en este caso, o puede ser una frase nominal, ¿no? Acá, por ejemplo, el vestido de la dama es hermoso. Nuevamente, ¿no? Este predicado también es predicado nominal. Ahora, cuando vemos el niño está bebiendo una naranja, ahí vemos que es predicado verbal, porque si bien es cierto, hay una perífrasis, un núcleo que está compuesto por más de un verbo. El verbo principal de esa perífrasis es beber, ¿no? Y este predicado verbal, correcto, también puede estar acompañado por complementos. Y en este caso el complemento es un objeto directo, ¿no? El niño que está bebiendo una naranja. ¿Qué más? Esta semana, entonces, aparte de reconocer a los tipos, a las clases de oraciones, ¿correcto? También vas a reconocer a los tipos de predicado dentro de una oración y que finalmente, según ello, vamos a tener otra clasificación de predicado, ¿no? Ahora, otras oraciones
con predicado verbal, ¿cuáles van a ser? Miren, recuerda, oración con predicado nominal, presencia de verbo copulativo y complemento atributo. Y la oración de predicado verbal tiene verbo predicativo y además recibe complementos. Entonces, estos verbos predicativos hace, ¿sí?, de que existan varias oraciones de predicado verbal. La transitiva, la reflexiva, la recíproca, la intransitiva, la activa, la pasiva refleja, la impersonal. ¿Correcto? Ahora, hay que tener ciertos puntos o indicadores o palabras clave que me ayuden a identificar rápidamente estas oraciones de predicado verbal. Por ejemplo, una oración transitiva, ya sabemos que el verbo es transitivo. Todas estas son de verbo predicativo, ¿no? Ahora, ¿por qué se llama verbo transitivo? Porque transita y recae sobre algo de manera directa. Por eso es que una oración de predicado verbal transitiva tiene objeto directo. Obligado. Obligado. ¿Ya? El barbero afeita a una joven. Entonces la acción de afeitar recae sobre un joven. O de. Las amas de casa compraron carne, verduras y pescado. O de. Ahora, la reflexiva, si bien es cierto, tiene verbo transitivo y también tiene objeto directo. Ojo que puede también tener oía. Puede también, miren, por ejemplo, acá hay un oí, ¿no? Espérate, a ver, ahora, no. No hay oí acá. Pero yo le puedo agregar, ¿no? Acá, ¿no ves? Las amas de casa compraron carne, verduras y pescado. Desde el momento que hay ode, ya es una transitiva, obligatoriamente. Pero la teoría te dice puede o no que aparezca el oí, ¿no? ¿Para quién compró? Para el chef. Para el chef. ¿Dónde? En este mercado, complemento circunstancial del lugar. ¿No es cierto? Bien, ahora, la reflexiva, ¿sí?, expresa que la acción va a afectar a quien la realiza. Entonces, por eso es que dice, ¿no? El joven se vendó las manos, o sea, él mismo hace la acción para él mismo. Por eso es que dice que expresa que la acción afecta a quien la realiza. Entonces, tienes que tener cuidado porque todas estas tienen OD, tienen OI, pero finalmente hay un punto de diferencia. Correcto. Entonces también dice, su hermana se pintó los labios, Maribel se lava las manos. Dense cuenta que hay un pronombre, sí, que hace referencia al sujeto. ¿Cierto? Entonces, cuando tú veas una oración que obviamente tiene verbo transitivo, hay o de, y vemos que la acción afecta a la misma persona que la realiza, se trata de una reflexiva. Y miren esta estructura, ¿no? Y en el caso de una recíproca, lo que tú tienes que observar es que esa acción sea mutua. ¿Correcto? ¿Sí? Que haya una acción compartida. Entonces dice, Ramiro y Elena se abrazaron fuertemente. ¿Te das cuenta?
Gustavo y Aurora se estiman mucho, Mariana y Ramiro se miran tiernamente. Ahora, acá el detalle es que el verbo suele ser compuesto, ¿no? Claro. O tendría que ser plural para que se vea justo esa reciprocidad. Y por lo tanto, el verbo obligatoriamente tiene que figurar en plural. Sí, mirar esos detalles a la hora de diferenciar transitivas, reflexivas y recíprocas. ¿Correcto? Entonces, ya sabes la transitiva obligatoriamente o de. En la reflexiva, sí, sabemos que hay o de y que también puede haber presencia de oí, pero hay que tener en cuenta que la acción recae sobre el mismo sujeto. Y por otro lado, la recíproca va a dar a conocer que la acción, sí, es realizada de manera mutua. Ahora, la intransitiva obviamente es lo contrario de la transitiva. Entonces, si la transitiva obligatoriamente tiene objeto directo, la intransitiva no tiene. Ahí, no hay o de. Entonces acá dice, los caballos corren velozmente. Velozmente. ¿Cómo corren velozmente? Circunstancial de modo. Mis amigos viajarán en ese bus. ¿Dónde viajarán? En ese bus. Tus primos llegaron en ese avión. Complemento circunstancial de medio, ¿no? Ahora, la activa, recordar, sí, que la activa, el sujeto realiza la acción. El técnico repara, Luciana compró, el hombre usa. En cambio, en la pasiva, el sujeto recibe la acción. El terno azul fue confeccionado por el sastre. Entonces, el sujeto que en esta oración sería el terno azul, ¿está? ¿Ah? La acción no la hace el terno azul, ¿no? La hace el sastre, que es el complemento agente que figura en el predicado. Y un detalle importante para poder reconocer este sujeto pasivo es que el verbo o el núcleo del predicado suele ser una perífrasis verbal en voz pasiva, ¿no? ¿Ves? Fue confeccionado, fueron compradas, es reparada. Ahora, en este caso vemos presencia del complemento agente, pero de repente no figura, ¿no? Mira, así. ¿Te das cuenta? Bien, entonces tengamos en cuenta esos detalles al momento de reconocer las diferentes oraciones. Vamos a hacer un espacio para que sigan entrando más estudiantes y no se pierdan esta parte, ¿ya?
¿Cómo estás, David? Buenas tardes. Buenas tardes, Mist. Disculpe, tengo una duda, una consulta. Adelante. Si una oración tiene una perífrasis, ¿se podría considerar una oración bimembre simple? Lo que pasa es que cuando hablamos de la oración bimembre, justo creo que tú llegaste después. Mira, hicimos estamos haciendo primero una especie de recordar un poco la teoría, ¿no? Entonces, si observas esa lámina, ves que hay dos tipos de oraciones, ¿no? La bimembre simple y la bimembre compuesta. Una bimembre simple se trata simplemente de que te den a conocer una idea. No importa si el verbo es una perífrasis o no. Es solo y únicamente una idea. En cambio, una bimembre compuesta te da a conocer más de una idea, más de una proposición, ¿no? Cuando hablamos de proposición, estamos hablando de ideas, de juicios. Entonces, este ejemplo tiene una perífrasis. Dice, hemos seleccionado las figuras de animales. Es una idea, porque tiene solamente una acción. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, el sujeto no figura escrito, pero está sobreentendido, ¿no? Es un sujeto tácito que hemos visto la semana pasada. Y por el verbo nos podemos dar cuenta que se trata de nosotros, ¿no? Nosotros hemos seleccionado las figuras de animales. Entonces tenemos una oración de bimembre, una oración bimembre simple, ¿ok? Porque tiene un verbo flexionado, como dice la teoría, como en este caso, o también puede presentarse el núcleo del predicado como una perífrasis, pero finalmente trata de una acción, que es seleccionar. En cambio, en la bimembre compuesta nos damos cuenta, ¿sí? Acá, que hay presencia además de un verbo, ¿no? Guardé los lapiceros que me diste ayer. Claro que uno de ellos, que es el principal, guardé, pero finalmente nos dan a conocer más de una acción, ¿sí? Guardé mis lapiceros sería la primera idea, la proposición, y esta que complementa esa idea principal, ¿no? Que me diste ayer. Entonces, acá tenemos una bimembre compuesta. Cada proposición con un verbo simple. Ahora, yo también puedo tener bimembres compuestas con perífrasis verbales. Acá tenemos verbo simple, verbo simple, verbo simple, pero yo puedo hacer una bimembre compuesta con perífrasis verbales. Por ejemplo, aguardado, los lapiceros que fueron comprados ayer. ¿Ves? Entonces ahora tengo una oración compuesta porque tenemos dos ideas. La principal, que sería esta, con una perífrasis, y la proposición subordinada, que también tiene perífrasis. Entonces, eso es lo que tú tienes que analizar al momento de detectar si se trata de una bimembre simple o una bimembre compuesta. ¿Correcto, David? Sí, Mist, correcto. Ya entendí, gracias. Listo. Bien. Entonces, otras oraciones de predicado verbal van a ser las oraciones intransitivas, las activas y las pasivas. Reitero, y lo que ya había dicho. Las intransitivas no tienen OD, ¿no? A diferencia que la transitiva, que obligatoriamente tiene OD. La intransitiva no presenta objeto directo. Puede presentar cualquier otro complemento, como los circunstanciales que vemos acá, pero OD no.
Obviamente el complemento atributo tampoco lo va a presentar, ojo, porque el complemento atributo es solo y únicamente para predicados nominales. Y ya estamos acá viendo tipos de oraciones con predicado verbal, o sea, con verbos que no son copulativos. Mencionaba además que la oración de predicado verbal, la oración activa, allí la reconoces porque es el sujeto quien realiza la acción. ¿Ok? ¿Ves? El técnico repara, ¿no? Luciana compró. A diferencia de la pasiva, el sujeto no hace la acción, el sujeto recibe la acción. Y esa acción es hecha por otra persona que cuando aparece en el predicado se le llama complemento agente. El terno azul fue confeccionado por el sastre. Este es el complemento agente que hace la acción de confeccionar. Yo puedo también borrar al agente y puede estar sobreentendido gracias al verbo, ¿no? Las frutas fueron compradas, la computadora es reparada. En una oración pasiva, el verbo, ya sea, el verbo es una perífrasis usualmente, ya es una perífrasis usualmente en voz pasiva. ¿Sí? Ahí está. ¿Ves? Mire, es una perífrasis. ¿Se dan cuenta que es una perífrasis? ¿Sí? Esa es usualmente la dinámica del verbo cuando la oración o el predicado de la oración es pasivo. Muy bien. Otros tipos de oraciones. La pasiva refleja y la impersonal. Listo. Ahora, una pasiva refleja, ¿sí? Tiene esta estructura, ¿no? Vas a ver que en la oración va a introducirse con el pronombre se. ¿Ves? Se mancharon los vestidos de la niña, se oxidaron las rejas metálicas, se rompieron las copas. Ahora, el verbo siempre figura en plural. ¿Sí? Verbo siempre en plural. ¿Sí? Y lo mismo pasa con esa frase nominal que aparece en la oración pasiva refleja, también en plural. Entonces, para reconocer una pasiva refleja, tienes que chequear esta estructura, ¿sí? Esta se introduce con un pronombre se y tanto el verbo como la frase nominal están en plural. Ahora, en la impersonal,
va a haber dificultad para poder, obviamente, reconocer al sujeto, ¿no? Por eso es que te dice que carece de sujeto. Y por eso es impersonal, ¿no? Ahora, el verbo está en tercera persona y aparece en singular. Hacía demasiado calor. ¿Ves? Entonces, esta es defectiva de sujeto porque es difícil hallar ese sujeto, ¿no? Yo hacía calor, yo había muchas, yo granizo, tú granizo, no se puede, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, estos son ejemplos de oraciones impersonales. Estas son las defectivas de sujeto. Ahora, para reconocer una impersonal propia, ¿sí? Simplemente reconoce la estructura. Aparece con pronombre se y el verbo en singular. No la puedes confundir con la pasiva refleja por ningún motivo, ¿ok? Porque la pasiva refleja, el pronombre se está acompañado por un verbo en plural, incluso la persona nominal en plural. En cambio, la impersonal propia está acompañado por un pronombre se y un verbo en singular, ¿correcto?
También te van a explicar las clases de oraciones según la actitud del hablante, ¿no? Según la actitud del hablante, las oraciones pueden ser enunciativas, interrogativas, dubitativas, exclamativas, imperativas, desiderativas. Sus mismos nombres ya te dicen de qué trata, ¿no? Una enunciativa simplemente está expresando algo, ¿sí? La desiderativa siempre va a tener la connotación de deseo. La imperativa puede ser una orden, un ruego. La dubitativa siempre es una posibilidad, la duda. La exclamativa puede ser, puede presentarse de dos maneras, ¿no? Una directa, cuando ves la presencia de signos de exclamación, o también la indirecta, cuando tiene toda la exclamación, ¿sí? Pero no hay presencia de signos, ¿correcto? Pero hay marcas que te indican que se trata de una exclamación, ¿no? No te imaginas cuánto he aprendido en este ciclo. No es una pregunta, es una exclamación. También las personas quieren recabar información, ¿no? Entonces, pueden hacer preguntas de manera directa o de manera indirecta, ¿no? De manera directa, siempre hay uso de signos de interrogación. ¿Ok? Siempre. Ahora, la total, mira, y eso lo vimos al inicio del ciclo, ¿no? La total siempre tendrá como respuesta un sí o un no, y la parcial te dará una respuesta variada, ¿no? Además, tiene presencia de pronombres interrogativos, lo que no pasa con una total. Ahora, una indirecta no tiene signos de interrogación, correcto, pero todo el contexto es de pregúntanos. Dime si estuviste en la feria. Este sí implica ya recabar información. Dime quiénes participaron. Mira, es una indirecta, pero ahí está ese pronombre interrogativo dentro de este enunciado, de esta oración. Muy bien. Ahora, reitero que las oraciones se te van a presentar de dos maneras en adelante, porque entramos a oración compuesta, ¿no? Hay oraciones simples en donde solamente te van a dar una idea, te van a dar un mensaje, y las oraciones compuestas son aquellas que te van a dar más de una idea. Por eso es que hay presencia de más de un verbo. Y estas oraciones compuestas también tienen su clasificación, porque no siempre se presentan de la misma manera, ¿no? Puede ser una compuesta coordinada o puede ser una compuesta subordinada. Ahora, las oraciones compuestas coordinadas, ¿no? A diferencia de las subordinadas, y esto te lo van a explicar también en 2 semanas, ¿no? Estas coordinadas, si bien es cierto, presentan más de una idea, las ideas no dependen de la una y de la otra. Por ejemplo, mira acá, Mario pinta un cuadro, ¿no? Esa es una idea. Y Javier escribe poemas. En una oración nos han dado a conocer dos acciones. Y están coordinadas por una conjunción. ¿Correcto? Entonces, una oración compuesta coordinada, ambas ideas están relacionadas, pero no tienen esa dependencia sintáctica. Ahora, en la yuxtapuesta es igual la visión,
solo que en vez de conjunción, lo que aparece relacionándolas es un signo de puntuación, que podrá ser una coma, un punto y coma o dos. Ignacio repara televisores, Nicolás pinta paredes. Ahora, una compuesta subordinada, vas a ver que una de las proposiciones depende de la otra, ¿no? Pablo espera contar con tu apoyo. Las camisas que compré son finas. Mira, acá, por ejemplo, Pablo espera. Este sería el verbo principal, ¿no? Y esta acción, contar con tu apoyo, sí, depende de esta otra. Entonces, ya cuando tú veas este tema, vas a darte cuenta también que hay palabras significativas que hay que tener en cuenta. Sin embargo, siempre yo te digo que te sometas al análisis para que no vayas a equivocarte por de repente tener en cuenta una palabra como base, ¿no? Tengamos las palabras significativas como indicadores, pero que no sean obligatorios para tu análisis, ¿correcto? ¿Y a qué me refiero? Que, por ejemplo, en las oraciones compuestas subordinadas hay palabritas como estas, ¿no? Que suelen aparecer siempre. Las camisas que compré son finas. El verbo principal está acá, ¿no? Y todo esto vendría a ser la subordinación. Otras palabritas que presentan a las subordinaciones son los verboides, los infinitivos, ¿no? Eso ya lo vas a ver cuando veas ese tema, pero es bueno ya darte una introducción para que lo tengas en cuenta por si es que en los distractores de tus preguntas colocan una oración de este tipo y tengas que obligatoriamente analizarla, ¿no? Muy bien. Ahora, estas oraciones compuestas van a utilizar para que haya esa asociación, como dije, conjunciones, ¿no? Y las conjunciones van a ser de diversos tipos. Las que sirven para unir información, las que sirven simplemente para elegir, ¿no? Las que sirven para distribuir las acciones, para presentar la consecuencia de la primera acción, para presentar la dificultad, para explicar lo que ya se dijo, ¿no? ¿Correcto? Y en el caso de las oraciones compuestas coordinadas yuxtapuestas, ya lo expliqué, todas esas proposiciones, ¿sí? Están coordinadas por signos de puntuación. ¿Ves? Eduardo se levanta temprano, primera proposición, ¿no? Sea, segunda proposición, toma desayuno, tercera, coge su mochila, cuarta, sale presurosamente. 5 proposiciones en esta oración compuesta que están siendo enlazadas por comas. Y lo mismo acá, ¿no? Pueden ser enlazadas con punto y coma o con dos
Muy bien, ahora sí vamos a compartir las preguntas para desarrollarlas. Bien, vamos con la primera pregunta. Según el grado de complejidad, la oración bimembre es simple o compuesta. La primera carece de proposiciones, la segunda sí las presenta. Según esta aseveración, seleccione la opción en la que hay una oración bimembre simple. Muy bien. Entonces, acá miren, ¿no? Micaela no sabe bordar. Acá hay una oración, sí, compuesta. Más de un verbo. Rosaura prometió retornar. Lo mismo. Mis amigos esperan obtener. Lo mismo. Patricia tiene que viajar. Acá tenemos una perífrasis, pero todo esto equivale solo a una acción. Finalmente, ¿qué es viajar? Mauricio informó que vivirá. ¿Correcto? Entonces, por eso es que la respuesta sería la D. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo que seleccionemos la opción en la que hay una oración bimembre simple. Y ya sabes que bimembre es que tiene presencia de sujeto y predicado. Y nos da a conocer solo una acción. Clave D. 1, clave D. Pregunta 2. La oración compuesta está conformada por dos o más proposiciones.
De acuerdo con esta aseveración, marque la alternativa en la que hay oración compuesta. ¿Ok? Bien, entonces ahora nos están pidiendo que marques la alternativa en la que hay oración compuesta. Mis amigos han de viajar. Es que es una oración simple porque tiene solamente una acción. Sí, es una perífrasis, pero solamente implica una acción. Varios turistas italianos han llegado a la ciudad. Igual una acción, la acción llegar en una perífrasis. Carla tiene que tejer una chompa. Igual una acción, la acción de tejer en una perífrasis. Irma nos recomendó que veamos, miren, acá nos recomendó acción 1, ¿sí? Veamos acción 2. Acá sí tenemos una oración compuesta, ¿no? Porque hay más de una acción. Y acá Elena está preparando también una acción, ¿sí? En una perífrasis verbal. Por lo tanto, la respuesta acá sería la D, porque es la oración que tiene la presencia de más de una proposición, para no ser redundante, ¿ok? Una oración compuesta. Bien, vamos ahora con la pregunta 3. La oración puede ser de dos clases, de predicado nominal y de predicado verbal. Eso lo hemos visto justo en este resumen de la teoría, ¿no? Ahora, ¿cómo sé que es de predicado nominal? Porque ya sabemos que tiene que tener presencia del verbo copulativo. Y para que sea predicado verbal no debe aparecer verbo copulativo, tampoco complemento atributo. Entonces, dice que selecciones la alternativa que corresponde a los enunciados que presentan oración de predicado nominal. Entonces, si me están diciendo que diga cuáles son aquellas que tienen oración, que tienen predicado nominal, debo ver que haya verbo copulativo y además complemento atributo. Entonces dice, Leonela tiene que ser más perseverante. Acá, ¿no? Vemos una perífrasis verbal en donde el verbo copulativo ser ha necesitado obligatoriamente del complemento atributo más perseverante. Luego, señor, usted debe ser vacunado. Acá vemos una perífrasis verbal en donde el verbo principal es un verbo predicativo. Entonces, no hay complemento atributo. Hemos estado clasificando perífrasis verbal, verbo principal clasificar, tampoco. El hermano de Inés ha sido perífrasis verbal en donde el verbo principal es copulativo y acá tenemos una frase nominal que está haciendo las veces de complemento atributo. Entonces, la 1 y la cuarta proposición son de predicado nominal, por lo tanto la respuesta es casa. Bien, vamos a hacer una pausa para continuar con el resto.
Muy bien, pregunta 4. La oración de predicado verbal presenta verbo predicativo como núcleo y según la clase de verbo puede ser clasificada como transitiva, intransitiva, reflexiva, recíproca, activa, pasiva, pasiva refleja e impersonal. Todas las oraciones, ¿no? Todas las clases de oraciones que se tocó en el resumen del inicio. Ahora, lo que te están pidiendo es que hagas esa relación, ¿no? Esos 4 enunciados con las 4 clases. Entonces vamos a chequear a cada una de ellas y ver a dónde corresponde. Entonces, cuando dice ha granizado demasiado, nos damos cuenta que es un poco difícil hallar al sujeto, ¿no? Tú no vas a decir yo granizo, tú granizas, ¿no? Además, este tipo de oraciones que refieren a fenómenos de la naturaleza siempre suelen ser impersonales. Entonces, vamos a relacionarla con la D. Diana se pintó las uñas. Ahí vemos que el mismo sujeto, ¿no? O la acción, mejor dicho, afecta al mismo sujeto. Entonces, se trata de una reflexiva. Ayer visité a mi abuela. Acá vemos que el verbo sí hace una transición a un objeto directo. Por lo tanto, se trata de una transitiva y tal vez viaje a Tumbes. No hay o de, entonces es una transitiva. Lo que hay es más bien un complemento circunstancial del lugar, ¿no? Por eso es que la respuesta sería dedo. 1 de, 2 casa, 3 beso y 4 Ana. Pregunta 5. Las oraciones intransitivas son aquellas que presentan verbo intransitivo. Ya sabes que el verbo intransitivo no va a recaer de manera directa en ningún elemento, porque no hay presencia de objeto directo ahí. Por lo que no requiere objeto directo. Según ello, marque la alternativa en la que hay oración de esta clase. Ok, entonces se analiza, ¿no? Ayer enviamos los documentos, vemos transitivo ahí y objeto directo, ¿no? Acompañaré a mis hermanas. Transitivo, objeto directo. Ellos han de viajar a Cajamarca. Ok, vemos acá verbo intransitivo porque no hay presencia de objeto directo. Lo que tenemos acá es un complemento circunstancial del lugar. Daniel está reparando la cocina. O de también. Y mañana te entregaré la separata. O de también. Entonces, la única oración que sería intransitiva es la C. 6. Las oraciones impersonales son aquellas que presentan verbo impersonal en tercera persona singular. Pueden ser propias o defectivas. Habíamos visto la estructura de cómo reconocer una propia, ¿no es cierto? Y cómo diferenciarla de una defectiva. Bien. Marque la alternativa en la que la oración es impersonal. No podemos reconocer sujeto, recuerden, no podemos reconocer sujeto. ¿Ok? Elsa se colocó una lucha. Acá sabemos que el sujeto es Elsa, tercera persona, ¿no? He enviado, si bien es cierto el sujeto no figura escrito, está sobreentendido, ¿no? Yo he enviado. El sujeto es primera persona. Había muchas golosinas. Acá, ¿no? Acá no podemos reconocer sujeto. ¿Sí? Acá no podemos reconocer sujeto. ¿Sí? Y está en tercera persona del singular, como figura justo en la teoría, ¿no? Ni modo que digas, él había muchas golosinas, no hay forma, ¿no? Entonces es
definitivamente una efectiva, ¿ya? Se vendó, acá también, él se vendó, hay sujeto, y José te peinaron, sí, también hay sujeto. Entonces, la única que tiene esta impersonalidad es casa. Siete. Según la actitud del hablante, la oración puede ser clasificada como enunciativa, desiderativa, interrogativa, dubitativa, imperativa y exclamativa. De acuerdo con esta afirmación, correlacione la columna de los enunciados con la de su clasificación. Entonces, simplemente hay que chequear cuál corresponde a una pregunta, cuál corresponde a una orden, ruego, mandato, exhortación, cuál manifiesta duda y cuál deseo. ¿Sí? Entonces, acá dice, posiblemente, viaje en el tiempo, posiblemente. Esto inmediatamente me está implicando a mí una duda. Ujú. Lea estos libros editados en Chile. Ahí hay una indicación, ¿no? Me están incitando a hacer algo, ¿no es cierto? Lea, tú que sacas de una imperativa. Me gustaría radicar en Arequipa, es un deseo. Y dime dónde compraste este polo, es una interrogativa, es una pregunta indirecta, ¿no? No hay signos de interrogación, pero tenemos presencia de un pronombre interrogativo. Entonces la relación sería 1C, 2B, 3D y 4A. La clave sería casa. Ujú. Pregunta 8. Las oraciones interrogativas de la lengua española son clasificadas como directas e indirectas, y ambas a su vez como parciales y totales. Según ello, marque la opción en la que la oración es interrogativa, indirecta, total. Ya sabemos que la oración interrogativa indirecta, total, no lleva signos de interrogación, ¿ok? Además, hay presencia de la conjunción sí, ¿correcto? Bien, entonces, vamos a chequear. ¿Por qué no estuviste en la ceremonia? Acá vemos una directa. Hay presencia, ¿no? De los signos de interrogación. Una directa parcial, además, porque tiene presencia de pronombre interrogativo, que es por qué, ¿no? Luego, dime qué comprarás en la feria. Acá nos están pidiendo que hallemos una interrogativa indirecta total. Esta es una indirecta, pero esta sigue siendo parcial. Porque la respuesta no es sí ni no, es una respuesta variada. Acá, presencia de interrogativos, pronombre interrogativo, y acá al ojo hemos hallado la respuesta, ¿no? Dime si este sí ya me indica que se trata de una indirecta total, ¿no? Pero claro, tú tienes que analizar todo, ¿ah? Dime si ya conseguiste las herramientas, ¿ok? Y acá obviamente descartamos la E también. Respuesta D. 9. La oración compuesta está conformada por dos o más proposiciones que puede ser formada por coordinación y por subordinación. De acuerdo con esta afirmación, seleccione
la alternativa, donde se presenta una oración compuesta por coordinación. Tienes que hallar dónde hay una oración compuesta por coordinación. Recuerda entonces la teoría. La oración compuesta es aquella que tiene más de una proposición, pueden estar asociadas o coordinadas por una conjunción o puede estar simplemente siendo coordinada por un signo de puntuación, ¿no? Como coma, punto y coma, 2 puntos. Además, para que sea compuesta tiene que haber presencia de más de una idea. Entonces, acá dice, te sugiero que compres una crema facial. Mira, acá tengo una oración compuesta, pero no es una oración compuesta por coordinación, esa es una subordinación. La reconozco porque estos relativos, ¿sí? Suelen estar presentes en las subordinadas que nacen de la oración principal que vendría a ser esta, ¿no? Te sugiero que compres una crema facial. Acá, Nicanor desea viajar a Ica con su padre. Es que es una simple, ¿no? Ah, no. No, también es una compuesta, pero no es coordinada, es subordinada. El niño pintará, simple. No, coordinada, subordinada también, compuesta subordinada. Realizó la fiesta como lo había previsto. Acá. A ver, espérate. No. Compuesta. También. Y acá sí veo una coordinación, ¿no? Primera idea, Ule lava las camisas. Y la segunda idea también habla de lavar, solo que acá se ha utilizado la comelíptica, cuya función es reemplazar verbos. Es como decir, ¿no? Iris lava los pantalones. Simplemente para evitar la redundancia, ya no repito y uso comelíptica. Y miren, está acá siendo coordinada por un punto y coma. Es una coordinada yuxtapuesta encima. ¿Ok? Entonces, mientras todas las anteriores tienen una dependencia con el verbo principal, en este caso, en el caso de la E, las dos acciones, que si bien es cierto, se trata de lavar, tienen independencia sintáctica, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo eliminar fácilmente una y no afecta a la otra. Clave enano. Pregunta 10. Las oraciones compuestas por coordinación se caracterizan por estar conformadas por dos o más proposiciones con el mismo nivel sintáctico. Es decir, no existe dependencia entre ellas. Son de dos clases, conjuntivas y yuxtapuestas. Según esta información, marque la opción en la que hay oración compuesta por coordinación conjuntiva adversativa. Entonces, la oración compuesta que yo halle tiene que tener presencia de conjunción, ¿no? Ahí dice por coordinación conjuntiva y encima adversativa. Entonces, quiere decir que yo tengo que saber los tipos de conjunciones que hay, ¿no? ¿Se acuerdan los tipos de conjunciones que vimos? Copulativas, disyuntivas, adversativas, ilativas, explicativas, etc. Acá me están diciendo que hay una adversativa. Y las adversativas tienen como misión o rol dar a conocer una dificultad a partir de una idea ya dicha anteriormente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver qué nos dice la primera oración. Ya entona una canción, ya toca el piano. Es que es una distributiva. Ya, ¿no? Vemos que la distributiva alterna acciones, ¿no? Esto es descartada.
no, perdón, caminé demasiado con que descansaré. Es que es una hilativa, ¿no? Porque esta me está presentando como que la consecuencia de la anterior, ¿no? Fue a la biblioteca, mas no había atención. Acá me está marcando una dificultad. Acá, ¿no? Acá me está presentando una dificultad. Tengo un más, que es como decir pero, ¿no? Ese más sin tilde es como decir pero. Entonces, esta es la respuesta. Vamos a ver las otras. El jardinero poda que poda, ¿no? Igual ahí. Una copulativa. La copulativa no solamente es y, también puede ser un que, un ni. Tienes que analizar toda la acción, ¿no? Rubén es novato, esto es principiante. Acá una explicativa. Entonces, de todas las oraciones compuestas que hemos visto, la que tiene conjunción, sí, adversativa, es casa. Pregunta 11. La oración compuesta por coordinación conjuntiva es clasificada según el tipo de conjunción que presenta. Esto es, puede ser copulativa, disyuntiva, adversativa, hilativa, distributiva y explicativa. Según esta aseveración, vamos a ver el enunciado. Sara hace mucho frío con que debo usar una chompa y una casaca. Ok, entonces ese es el enunciado, todo esto. Bien. Ahora, ya me están diciendo que ese enunciado es una oración compuesta por coordinación, solo que me están diciendo que mencione qué tipo de oración compuesta por coordinación conjuntiva es. Copulativa, distributiva, adversativa, hilativa o disyuntiva. Entonces yo tengo que analizar todo el mensaje, ¿no? Sara, hace mucho frío. Ahí está mi primera idea. Con que, miren, esta es la conjunción que está enlazando las acciones. Debo usar una chompa y una casaca. Entonces, vemos que hay una oración compuesta, ¿sí? En donde el con que está presentando, ¿sí? La siguiente acción. Y ese con que está indicando una consecuencia, ¿no? Y estas que indican las consecuencias de la primera acción, ¿sí? Una consecuencia lógica son las hilativas. Por eso es que la respuesta es dedo. Por último, última pregunta de la separata. Según la clasificación de la oración compuesta coordinada conjuntiva, correlacione la columna de oraciones con la de su clasificación correspondiente. Vamos a clasificar, ¿sí? Y vamos a chequear según la conjunción que está coordinando las proposiciones en esas oraciones, ¿sí? Vamos a ver si se trata de la distributiva, adversativa, disyuntiva o copulativa. Entonces, cuando dice, no trabajaba este año, no trabajará este año, sino estudiará en este instituto. Ahí estamos viendo una adversativa, ¿no? Esta se opone a la anterior, adversativa. Enrique, debes alimentarte bien o estarás desnutrido. Ahí está. Ahí estamos ante una disyuntiva porque ahí nos está dando a elegir, ¿no? José, has trabajado mucho, con que debes descansar. Ahí se está tratando de... Ajá.
Acá se trata de una hilativa y no veo que han colocado la hilativa. Parece que no la cambiaron acá en el enunciado, porque no veo la hilativa. A ver, no importa. José, hora estaba en mi casa, hora trabajaba. Entonces acá tengo una distributiva, por ejemplo, que vendría a ser la A. Acá, al parecer acá modificaron en el solucionario, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero no cambiaron el enunciado. ¿Ya? Entonces, esta corresponde, con qué corresponde a una hilativa. Pero en el solucionario nos han colocado otro enunciado. No es que está correcto, ¿ya? Es que está correcto. No trabajaré este año si no estudiara en ese instituto, ¿ya? Es que está correcto, hilativa. Deja alimentarte o estarás desnutrido, ya. Correcto, opción, disyuntiva. Samuel, tu hermano, no bebió licor ni fumó. ¿Ves? Acá sí se trata de una copulativa porque simplemente se está añadiendo más información al primer texto, ¿no? Acá es ok. Acá, hora estaba en mi casa, hora trabajaba. Ya, acá es una distributiva. Ok, en el solucionario está ok, ¿ya? En el solucionario está ok. En este caso, esta de acá correspondería a una hilativa. Entonces, lo que ha pasado, chicos, es que sencillamente han querido cambiar la oración y no se han dado cuenta, la han cambiado en el solucionario. Y esta es la que debería estar ahí, ¿no? Esta de acá. Esta debería estar acá. Ujú. En todo caso, sí tendríamos 1B, 2C, 3D y 4A, y la respuesta sería la E, como figura justo ahí en el enunciado. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda les quedó?